Hola a todos y a todas, bienvenidos a un nuevo podcast Protagonistas de la Silva Enríquez. Hoy nos acompaña Francisco De Ferrari, director de vinculación con el medio de esta universidad. Benvenuto Francesco in questo programma. Hola, ¿cómo están? Francisco, cuando uno habla de vinculación con el medio, probablemente se vienen muchas ideas a la cabeza. Partamos por la definición. ¿Qué es vinculación con el medio? Mira, vinculación con el medio tiene que ver con lo que antiguamente se llamaba tercera misión de la universidad. Era la docencia, la investigación, y la tercera misión era como la relación con la sociedad. Se entendía como extensión académica, extensión cultural, y eso al cabo de los años se fue como perfeccionando, se fue ajustando y se empezó a medir de determinadas maneras para que la contribución de la universidad con el entorno genere impactos positivos y a la vez esa relación con el entorno genere impactos positivos al interior de la universidad en tres procesos. En la formación de los estudiantes. O sea, es necesario el tema de la bidireccionalidad, entonces. Exacto, si no, no es vinculación con el medio. Lo otro sería la clásica extensión, que era que las instituciones generaban, por ejemplo, hacían un conversatorio, era más bien, estaba orientado hacia afuera de la universidad, sin importar mucho quién recibía ese mensaje, si impactaba de manera positiva en ese entorno. Y cuéntame, por ejemplo, porque hay mucha gente probablemente que se está preguntando, algún ejemplo de impactos positivos en la comunidad. No necesariamente de esta universidad, sino de la casuística en general, digamos. Sí, por ejemplo, lo que tienen muchas veces las escuelas de derecho con las clínicas jurídicas, que en el contexto de una clase, de una actividad curricular, los estudiantes mediados por un profesor trabajan con organizaciones y con personas para el tema de casos, para el tema de tramitación de visas, de una serie de procedimientos legales, y los estudiantes ponen en práctica en el fondo su futura profesión. En la área de la salud ocurre lo mismo cuando hablamos de apoyo a programas públicos gubernamentales, por ejemplo, en tiempos de pandemia u otras cosas. Claro. Quizás los grupos que está más con los cuales más se trabaja en nuestros tiempos son con las personas mayores. Y ahí las distintas carreras, enfermería, kine, fonoaudiología, hacen dispositivos, por ejemplo, de salud y van a los territorios en el contexto de una actividad curricular y generan una serie de prácticas relacionándose con la comunidad y a la vez, o sea, contribuyen efectivamente a la vida de las personas y a su vez esa contribución contribuye al proceso formativo en el que están. Ahora, necesariamente cuando estas actividades son planificadas, inciden en el currículum, o sea, el currículum integra las acciones de vinculación con el medio. Claro, eso es como el círculo más virtuoso, ¿no? O sea, en la universidad intentamos que la vinculación con el medio de una escuela, de una carrera, esté alojada o esté anclada a una actividad curricular, es decir, a un curso. Porque siempre los cursos tienen objetivos, tienen indicadores, tienen bibliografía, entonces esa relación con el entorno se va a traducir en la mejora de una actividad curricular. Y esa experiencia de vinculación con el medio, ¿cómo ha sido evaluada? ¿Ustedes tienen evaluaciones de los propios alumnos? Sí, depende mucho de la naturaleza de la actividad. O sea, en la universidad, en la política de vinculación con el medio, que está desde el año 2013, fue actualizada el año 2019, ahí la universidad definió una serie como de mecanismos o de dispositivos que tiene para vincularse con el entorno. Y definió 15. Entre ellos, servicio a la comunidad, extensión académica, voluntariado, actividades deportivas, culturales, la metodología de aprendizaje-servicio, las prácticas. Y vinculación con el medio. Uno tendería a pensar mucho que tiene que ver como con el lobby o que nace como de la grande industria y fundamentalmente de la industria como contaminante, ¿no? Estoy pensando básicamente como en mineras que en algún minuto se dan cuenta que las comunidades cercanas a la obra, a la faena, digamos, son, no sé, no, la palabra es muy dura decir enemigo, pero por lo menos adversario u oponente a las consecuencias del proceso productivo.
nace desde ahí o eso es más bien lobby o ahora se ha tomado también en serio, no solamente desde las universidades, sino también desde la empresa? ¿Cuál es tu percepción? Bueno, evidentemente está relacionado con una serie de procesos que exceden el ámbito universitario. O sea, en la década de los 90, inicio del 2000, se empieza a explicitar de mejor manera como el rol que tienen las instituciones públicas y privadas con el entorno. Por eso, por ejemplo, toda la dinámica de la rendición de cuentas, de la transparencia, la participación, de la accountability, que se dice, surge en la primera década, del 2000, y es una manera de cómo las instituciones se van haciendo cargo de los impactos que generan en los territorios donde están emplazadas. Donde se empieza a expresar de mejor manera eso en el ámbito del sector productivo. O sea, lo icónico es esta idea de la responsabilidad social empresarial, que más allá de las distintas aristas y opiniones que uno tenga, lo que se ha buscado con eso es que las empresas, determinen cuáles son los grupos o los sectores que quieren impactar y cómo pueden contribuir que ese impacto sea sostenido en el tiempo, implique desarrollo humano, y en el caso de la universidad es similar. Ahora cuéntame un poco, para ser director de vinculación con el medio, en general, lo que tú conoces desde el mundo empresarial y universitario, por poner algún tema. ¿Existe algún perfil definido? ¿En qué basan ¿Quién quiere ser director de vinculación con el medio? ¿Qué perfil debiera tener? Yo creo que eso va a estar muy asociado a la institución de educación superior. O sea, hay algunas que entienden la vinculación con el medio con un énfasis excesivo en el ámbito de los números, de la eficiencia, del control de impacto, de la gestión. Y ahí obviamente que van a estar más asociados carreras o perfiles que vinculados al ámbito de los números. O sea, la ingeniería y otras. ¿Encontramos periodistas a cargo de estas tareas en alguna parte? En algunas universidades está asociado a vinculación con el medio, por ejemplo, con comunicaciones. Asistentes sociales, geógrafos, porque da la impresión, si es que tiene que ver como con vinculación con el territorio, da la impresión de que hay como expertos generales podrían ser, en términos de métrica y todo, sociólogos, y otro como mucho más específico el tema de geógrafo. En general, el abanico es grande de profesionales, no solamente que dirigen, sino que componen estos equipos. Sí, porque, para liderar un equipo de vinculación con el medio en una universidad, en realidad yo creo que a la larga las herramientas más importantes tienen que ver con las que antiguamente le decían habilidades blandas, que hoy se hablan como habilidades complejas. Porque tiene que ver con ser capaz de relacionarte con otras personas, con otras unidades, con otras instituciones. Mucha capacidad creativa, de gestión, de organización, pero ahí va a depender, como decía anteriormente, como del perfil de la misma universidad. Particularmente, cómo empiezan estos procesos es la definición de, la definición de qué es lo que es vinculación con el medio, la definición de su objetivo, el diseño de una política y después áreas de funcionamiento. Me gustaría que, en particular, en la Universidad Católica Silva Enríquez, nos cuentes cuáles son esas áreas de funcionamiento. Sí, cuando la CNA... La CNA, para quienes nos están escuchando, es la Convención Nacional de Acreditación. Exacto, que es la que fija ciertos indicadores o estándares de qué se va a entender por calidad en educación superior, y uno de los criterios es la vinculación con el medio. Y ahí plantea, según distintos estadios, que primero es fundamental tener una política, o sea, que la institución tenga una política que defina qué entiende por vinculación con el medio, cuáles son sus objetivos, cuáles son los ámbitos en los que quiere impactar, por ejemplo, el ámbito público, el ámbito social, el ámbito de la salud, eclesial, educacional. Ahí depende mucho del perfil de la institución. Y después, por ejemplo, los mecanismos, como decía anteriormente, cuáles son aquellos dispositivos que tiene la universidad para vincularse con el entorno. Hay algunos que es importante que cada institución como defina dónde va a poner la ficha en el fondo. Leyendo, como una de las áreas de funcionamiento tiene que ver con el área de gestión de las culturas y patrimonio. Sí. Y hay como 7 o 9 programas por ahí. Y básicamente hay un par
podemos numerarlas todas, pero particularmente me gustaría que nos refiriéramos a la Escuela de Idiomas Indígenas y a Vecinos en Acción, que son los términos, ¿cómo se llama? Más precisos o más raros que están en el listado dentro de los programas. Bueno, en el caso, solo para precisar, quienes ejecutan las acciones de vinculación con el medio en general son la unidad académica, es decir, los protagonistas, quienes saltan a la cancha, son los docentes y los estudiantes. La dirección de vinculación con el medio, que es la unidad de gestión que apoya que esto se desarrolle de una cierta manera, vendríamos a ser ni siquiera un entrenador, vendríamos a ser como el ayudante técnico, que es el que está motivando a quienes saltan a la cancha cómo deben jugar el partido o cuál va a ser la táctica para el partido. El entrenador en este caso es la política. O sea, quien define cómo se hace la vinculación con el medio es la política que la universidad definió. Dicho eso... Los jugadores, la unidad académica. Exacto. Y vinculación con el medio, los bonini. La dirección seríamos... Los motivadores de los jugadores. Seríamos como quienes estamos motivando, ayudando, somos como el staff técnico de un equipo. Es súper bueno decirlo cuando hablamos de staff técnico y para que la gente dé cuenta, la dirección que tú presides, ¿cuántas personas son? Somos 11. Porque vamos a ver durante el transcurso de esta entrevista con Francisco de Ferrari, director de vinculación con el medio de la Universidad Católica Silva Enríquez, que en general, o sea, no en general, en particular son muchas las acciones que desarrollan y se entiende, como tú dijiste, de que básicamente son los motivadores y que las unidades son responsables de la ejecución en términos estrictos. Claro. O sea, al final yo creo que siempre está la tentación que las direcciones tomen tanta fuerza las direcciones o las áreas de gestión que al final asuman un protagonismo que no les corresponde. O sea, yo entiendo que la nuestra es una unidad de apoyo y quienes se deben llevar el protagonismo siempre son los docentes y los estudiantes. Bueno, en ese contexto, es lo que tú decías, al menos en la dirección de vinculación con el medio hay 4 áreas. El área de responsabilidad social universitaria y derechos humanos, que tiene varios programas asociados. El área de sistematización y evaluación, que es el que va fijando los estándares, los indicadores, entrega un reporte anual, nos ayuda como... Calibra los resultados. Exacto, es el área como más técnica, en el fondo de análisis. Hay un área que es alumni, que es toda la relación con y los titulados de la universidad, y después hay un área que se llama gestión de las culturas y el patrimonio, que es donde están alojados estos 2 programas que tú mencionaste. Que es por donde me gustaría partir, porque llama mucho la atención, para que el resto sepa ahí. Los programas son conciertos, elencos, escuelas de rock y música popular, estudiantes con la cultura viva la cultura, liberando el talento, y nos vamos a detener en estos 2 que parecen atípicos, que son la Escuela de Idiomas Indígenas y los Vecinos en Acción. Sí. Bueno, estos 2 programas, entendemos la vinculación con el medio en la Universidad Católica Silva Enríquez como indisociable de la idea de responsabilidad social. Nuestra universidad, la vinculación con el medio es prima hermana de la idea de responsabilidad social territorial, le llamamos en nuestra universidad. ¿Y eso qué quiere decir? Por ejemplo, que trabaja con aquellos grupos que han sido históricamente vulnerados o marginados. Uno de ellos, los pueblos indígenas. Y por eso se articuló, y el trabajo con los pueblos indígenas como un foco ¿Somos los únicos en esta área? No. Hay muchos que trabajan, pero ahí hay distintas maneras de trabajar. Algunos que entienden los pueblos indígenas como meros beneficiarios de acciones. Hay otras, yo creo que las universidades del Estado siempre trabajan entendiéndolos como sujetos de derecho. Y en específico este programa, que es la Escuela de Idiomas Indígenas, que ya llevamos 7 años, es un programa que es articulado en conjunto con el Ministerio de las Culturas, el Arte y el Patrimonio, o sea, la política pública, quien entrega una determinada cantidad de recursos a la Mesa de Pueblos Indígenas de la región metropolitana, que está compuesta por 4 pueblos: Quechua, Aymara, Rapa Nui y Mapuche, quienes determinan en el fondo cómo quieren utilizar esos recursos que están orientados a la revitalización de la lengua. Los pueblos indígenas le pidieron a la universidad. Súper. No somos elegidos por el ministerio ni por el ente público. No, por la Mesa de Pueblos Indígenas.
lo que es en el fondo que explicita una contribución y yo creo que hay que sentirse orgullosos de que los pueblos indígenas de la región metropolitana nos hayan escogido a la Silva Enrique como el espacio desde donde se ejecuta esta escuela. Y concretamente un par de acciones así que te vengan a la memoria y que sean significativas. Sí, la escuela tiene, se podría decir que tiene como dos aristas. Una, que es la de revitalización de las lenguas, que tiene cursos inicial, intermedio y avanzado de los distintos idiomas, el quechua, aymara, rapanui y mapudungún. ¿De acceso gratuito? De acceso gratuito, sí. Mediante plataformas, cualquiera que nos escuche puede... No, inscripción. Ahora en julio-agosto sale una nueva versión de la Escuela de Idioma Indígena y la gente se inscribe. Y bueno, los últimos 2 años por tema de la pandemia se hizo de manera virtual, pero en general se hace de manera presencial. Los días sábados en la mañana, fundamentalmente. ¿En Casa Central o en Locañas, en el otro campus de esta universidad? Sí, ahí ha variado. En general lo hemos hecho en la sede de San Isidro, donde funciona la Escuela de Educación Artística de la universidad, porque es un espacio más resguardado, hay varias salas, tiene un patio bastante bonito, entonces permite de mejor manera. Esto no es solo venir a una clase. Las personas se encuentran, comparten afuera, hay un espacio donde se comen distintos alimentos, o sea, es algo es que... un intercambio cultural, es una experiencia cultural a partir de el tema del aprendizaje de una lengua. Exacto. Y después tiene toda una arista la Escuela de Idioma Indígena, que son los talleres. En muchísimo, o sea, los mismos pueblos indígenas van determinando cada año de qué talleres o sobre qué cosas quieren realizar talleres, y hay temas asociados a cosmogonía, a artesanía, a música. Hay talleres con niñas, niños y adolescentes, y los talleres fundamentalmente se hacen en los territorios. Se hacen en Los Espejos, ahora se van a empezar a hacer en el centro ceremonial de Peñalolén, se han hecho en La Pintana, si no me equivoco, en María Pinto o en Milipilla. En el fondo, los talleres se hacen en las mismas organizaciones. Llama la atención también cuando hablamos de Vecinos en Acción, para que la gente sepa, funciona aquí en dependencias de la universidad, aunque no es de su propiedad, una radio comunitaria. Sí. La Radio Santa Isabel. ¿Es parte de este programa? Sí. Es desde donde se ancló la radio comunitaria. El programa Vecinos en Acción viene a explicitar como el compromiso o la responsabilidad social con el territorio donde la universidad está emplazada, en el fondo. En este caso, en Casa Central, hay una serie de acciones. Hace 2 días vino la alcaldesa o la Municipalidad de Santiago para ver temas de seguridad. O sea, la universidad pasa a ser en el territorio una organización que está a disposición de las necesidades del territorio. Y pone todo lo que tiene la universidad: docencia, investigación, vinculación, estudiantes, infraestructura, para que el territorio sea un mejor lugar donde vivir. Y el programa Vecino en Acción tiene algunas actividades asociadas a ello, entre las cuales está la radio comunitaria Santa Isabel, que es una radio de la comunidad, o sea, del barrio, que en su momento, con financiamiento de la Municipalidad de Santiago, nos pidió a la universidad cierta infraestructura, y es desde donde está emplazada, donde están los equipos, donde los vecinos vienen a grabar, donde se hacen los programas de la radio, donde participan estudiantes, docentes. Hay un área, para no meternos en la última, a ver, hay 2 que son, al parecer, por lo menos para el público común y corriente, un poquito menos interesantes. La que tiene que ver con métricas, que es como la evaluación y la elaboración del informe final. Digo para el público, no digo para ustedes, porque efectivamente eso modifica las acciones y eventualmente modifica y fortalece la política. Hay un área de responsabilidad social universitaria y de derechos humanos que tiene varios programas, como 5, programa adulto mayor, programa de interculturalidad, de educación en derechos humanos, de inclusión para personas en situación de discapacidad, y particularmente me quiero detener en uno que es el programa penitenciario Don Bosco. Creo que todos tenemos un poco en la memoria
de que se trata de un público destinatario frágil. Todavía recordamos la última visita del Papa cuando la directora, no sé, social dice en Chile se encarcela la pobreza. Y pensando en la responsabilidad social que tiene como norte esta universidad, ¿por ahí se encadena este programa o esta acción en particular? Sí. Mira, ese área en específico es un área que busca como ser un faro, porque insisto, en la unidad académica es donde se desarrollan la vinculación con el medio, pero los programas institucionales lo que vienen es como a articular de mejor manera el trabajo con esos grupos específicos. Por ejemplo, con personas mayores no es que todo suceda en el programa adulto mayor, en Mamá Margarita que se llama, sino que desde el programa se articulan la relación con socios comunitarios, por ejemplo, con centros de adulto mayor, municipios, se articula y se organiza en conjunto con la unidad académica para que se desarrollen actividades. Por ejemplo, todos los años la Escuela de Pedagogía en Matemáticas desarrolla la alfabetización digital para personas mayores. En el caso específico del programa penitenciario Don Bosco, es un programa la universidad viene trabajando desde hace más de 10 años con las personas en contextos de encierro. Primero surgió como un voluntariado en la dirección de pastoral y eso fue mutando con el tiempo y se fue complejizando, fue mejorando también. Y se crea el programa que, como decía anteriormente, tiene más de 10 años en la dirección de vinculación con el medio, a cargo de una profesional que se llama Denise Díaz, y lo que hace es articular esa relación entre la universidad y los centros penitenciarios, ya sea el Sename o los liceos, por ejemplo. En los centros penitenciarios, en varios de ellos hay liceos. Entonces son centros de práctica y ahí se articula. Lo que hace el programa es articular la práctica profesional de un estudiante, por ejemplo, de pedagogía en castellano o de educación diferencial, y pasa a ser una suerte de puente con el liceo, por ejemplo, Herbert Vargas, para el trabajo de educación de adultos. Estamos conversando con Francisco De Ferrari, director de vinculación con el medio de la Universidad Católica Silva Enríquez. Universidad Católica Silva Enríquez, 40 años formando personas, forjando el futuro. Vamos ahora, hemos partido desde lo global, vamos ya a cosas más particulares que a mucha gente le interesa, que las ha escuchado y probablemente las desconocen. Mecanismos de interacción. Podríamos centrarnos un poco en dos conceptos: servicios a la comunidad y aprendizaje de servicio. Sí. Mira, la universidad en el Plan de Desarrollo Estratégico anterior, del 2012-2020, definió que tenía como 3 mecanismos en los cuales ponía como su ficha en el fondo. La apuesta. O que le diría, exacto, quería apostar. Uno de ellos se llamaba el servicio a la comunidad, que son distintas acciones que la universidad se pone al servicio de la comunidad, como dice el nombre. Por ejemplo, el Centro de Estudio de Atención a la Comunidad, el CEAC, que ya tiene casi 30 años de funcionando. Atención psicológica, ¿no? Atención psicológica, trabajo con personas mayores, con migrantes, y ahí con distintas carreras: psicología, educación diferencial. Recientemente la actividad de Operación Renta 2022, claro, también cae dentro de esta... Claro, dentro del servicio marco a la comunidad, exacto. Esa fue la escuela de contador público auditor, que en el contexto de una actividad curricular y en conjunto con el Servicio de Impuestos Internos generó esta acción que impactó a alrededor de 2.000 personas del barrio que vinieron a hacer su declaración de renta. Después, por ejemplo, la clínica jurídica, que hace un aporte enorme, tiene más de 10 años trabajando con el Consulado del Perú, con INCAMI, que es una fundación ligada a temas migrantes, haciendo regularización de temas migratorios, y ahí pone a disposición docentes y estudiantes de Derecho para mejorar esa calidad de vida. Y en el área de la salud, a propósito de la pandemia y de etcétera, de la crisis sanitaria que hemos vivido Chile y el mundo. Por ejemplo, la Facultad de Salud tiene 2 clínicas, que es la clínica fonoaudiológica y la clínica kinésica, donde... que están ubicadas, en el campo Locaña de esta universidad, en la comuna de La Florida. Exacto. Donde en la misma dinámica, con estudiantes y con docentes, y a veces incluso con personas tituladas,
contribuyen, asesoran, hacen de estos puntos que van a los territorios y hacen operativos de salud, como lo hacen también otras carreras. Entonces el proceso formativo de los estudiantes contribuye a mejorar la calidad de vida de las personas. Mira, en general el concepto como de servicio a la comunidad se entiende perfectamente a través de los ejemplos que tú has dado. Hay otro, ¿cierto?, que es educación continua, que básicamente tiene que ver como con la relación con los exalumnos de esta universidad. Claro, que son todos los postítulos, los cursos de especialización, los diplomados. Vamos ahora al meollo del asunto. Muchas veces hemos escuchado el concepto de aprendizaje de servicio. Sí. ¿Qué significa aquello? Mira, aprendizaje de servicio es una metodología de enseñanza, en el fondo. Es una metodología a través de la cual un docente y los estudiantes se vinculan con un socio comunitario, es decir, con una organización, con una institución externa a la universidad, detectan en conjunto una problemática y los estudiantes, en el fondo, en el contexto de su actividad curricular, generan una serie de acciones que buscan mejorar o paliar aquella problemática. Es bien importante lo que tú acabas de decir, porque no se trata de un acto como voluntario, sino se trata básicamente de un acto planificado. Sí, planificado, claro. Planificado, organizado, donde no es solo la universidad que va y hace cosas, sino que el diagnóstico, la problemática se detecta en conjunto con la organización y las personas. En el fondo entiende a las personas como sujetos de derecho, como partícipes de su propio destino, en el fondo. Y la universidad empezó el año 2011 con una docente que se llama Patricia Dintrans a trabajar la metodología y se fue consolidando en el tiempo de distintas maneras hasta que lo estipula en el plan de desarrollo estratégico anterior, donde dice que toda carrera tiene que tener al menos un curso con la metodología de aprendizaje-servicio, y ahora eso ya está muy consolidado y se trabaja desde... Se ha superado, digamos. O sea, el requisito mínimo que partió el año 2011 con un curso al menos... Claro. No, y cada vez genera más impacto en los procesos formativos de los estudiantes, en el desarrollo de los docentes, y ahora se está generando todo un dispositivo como de evaluación para ver cómo a través del aprendizaje-servicio se mejora la calidad de vida de esa comunidad específica con la cual se trabaja. Obviamente nosotros hasta nuestro nombre y nuestra razón de ser dice Universidad Católica Silva Enríquez. Las actividades pastorales y de acción solidaria están incluidas dentro de estas actividades o dentro de la política de vinculación con el medio. Sí, están. Son en el fondo la misma dinámica, son dispositivos, son mecanismos, programas que la universidad pone a disposición para vincularse con ese entorno. Uno podría decir, pero un voluntariado, una acción pastoral no está anclada a una actividad curricular. No, pero muchas veces hay iniciativas que han surgido desde pastoral, por ejemplo, como te mencionaba, la relación con las personas en contexto de encierro o la relación con personas migrantes de nacionalidad haitiana con sus clases de castellano. O sea, surgen de una manera y después eso mutan a anclarse a alguna actividad curricular o alojarse en una carrera en específico. Y después porque entendemos a las personas de manera integral, ¿no? O sea, uno no solo se forma a nivel de conocimiento, sino también su espíritu, la dimensión trascendente del ser humano, la dimensión social del ser humano. Hay de pronto como acciones que se mezclan, ¿no? Estoy pensando como en actividades de pastoral y en actividades físicas deportivas que probablemente sea otro foco. Y hay una iniciativa bien bonita que se llama Fútbol, que tiende a mezclar las dos cosas, porque es por una parte la práctica deportiva, pero se le agregan valores. ¿Qué tal fue? Claro, Fútbol es una iniciativa que surge de una organización con la que estamos vinculados, que es la Fundación Escolas Ocurrentes, de la que somos sede a nivel nacional, y que se relacionó en ese caso con la Escuela de Pedagogía en Educación Física, quienes tenían un curso que era fútbol. Entonces el programa Fútbol, que se desarrolla en distintos países del mundo, se ancló a esa actividad curricular y ahora se desarrolla en conjunto con los estudiantes en algunas comunidades marginadas en el fondo. Francisco de Ferrari, director de vinculación con el medio, acabas de nombrar Escolas y tenemos una invitación en parte por lo menos abierta a toda la comunidad,
de participar. Este año somos sede del Congreso Escolas. Cuéntanos un poco por dónde, de qué se trata, cómo se puede participar, cuáles son los temas. Sí, el Congreso Cátedra Escolas se realiza todos los años. Es primera vez que se hace en América Latina. En general se había hecho en España, Italia, Estados Unidos, Israel. Esta es la 8ª versión y nos pidieron ser sede porque también ser sede del Congreso, porque la sede de Escolas en Chile estaba tomando mucha fuerza y a ellos les parecía que era un buen momento de saltar a América Latina en el fondo. Y el Congreso es un congreso académico, pero no academicista en el fondo. ¿Qué quiere decir eso? Que es un congreso que busca fundamentalmente generar redes, o sea, participan personas de todas partes del mundo a reflexionar en torno al tema de la educación, los desafíos de la educación en el contexto global, el rol de los jóvenes, el rol de una universidad, por ejemplo, católica en la sociedad actual. Está muy vinculado con temas de innovación. ¿Y esto va a ocurrir durante el mes de septiembre? Sí, del 5 al 7 de septiembre. ¿Y si alguien está interesado podría eventualmente participar? ¿No sí. todo es abierto? ¿O? No, sí, todo es abierto. Se va a desarrollar en el campus de Locaña de la universidad. Que está ubicado en la comuna de La Florida. En la comuna de La Florida, además porque es un espacio más amplio. Y se puede participar de dos maneras. Una, enviando sus papers, o sea, un resumen de 500 palabras de algún proyecto que quisieran presentar en el Congreso. Eso es hasta finales de junio. Y la segunda manera es participar como asistente, inscribiéndose y participando de los paneles, pero como oyente en el fondo. Obviamente podrá hacer preguntas, pero sin exponer propiamente tal. A raíz de lo mismo, Escolas, ¿quiénes participan en Escolas? ¿Es lo mismo Escolas que la YUS? Porque de pronto esta universidad tiene vinculaciones internacionales bien importantes. Claro. Mira, como institución de educación superior católica, somos parte de la FIUC, que es la Federación Internacional de Universidades Católicas, que son todas las que están en el mundo. Eso tiene una bajada específica en América Latina y el Caribe y se llama ODUCAL. Y tenemos mucha relación, investigación, intercambio, docencia. Y a la vez somos parte de la YUS, que es la Red Internacional de Instituciones de Educación Superior de la Congregación Salesiana, porque somos institución católica, pero a la vez salesiana. Eso nos permite, como te decía anteriormente, la colaboración entre instituciones de educación superior de la congregación, ir respondiendo a los desafíos que se nos presentan en distintas partes del mundo. Hay intercambio, solo por ponerte ejemplo, la Politécnica de Quito, que es la Universidad del Ecuador, es una de las universidades más avanzadas en temas de interculturalidad. Y hay un intercambio muy interesante en cuanto a investigación con nuestra universidad a partir del Centro de Investigación de Educación. Entonces, se da un intercambio que es propio de las redes universitarias y lo que buscan es ir mejorando cada vez más la educación, pero a la vez el aporte de las instituciones en la sociedad en la que está inserta. Junto con esta buena noticia de ser sede de este congreso y que las invitaciones están abiertas, queda poco para aquellos que quieran exponer, digamos, queda un mes todavía para que entreguen sus trabajos. Y para ir finalizando este programa, cuéntame, ¿cuáles son los desafíos, los cambios de política o un poco el futuro al mediano plazo, hacia dónde debiera girar la vinculación con el medio, pero particularmente en esta universidad? Mira, yo creo que hay dos niveles. Uno tiene que ver con el interno, que es como cada vez capturar de mejor manera la información para analizarla mejor y tomar mejores decisiones. Por eso el área de sistematización y evaluación es tan importante en el fondo, que nos ayude a medir de mejor manera el impacto de la contribución de la universidad fuera y adentro. Pero después yo creo que hay algunos que están relacionados como a la urgencia del tiempo presente en el fondo. Y yo lo vincularía especialmente con dos. Uno, con la equidad de género y la inclusión. O sea, como universidad tenemos que avanzar mucho en esas materias, porque son los grandes temas del tiempo actual, y ahí vinculación con el medio puede ser un articulador de lo que está sucediendo fuera para que eso se instale de mejor manera en la misma universidad. Y lo segundo es la sustentabilidad, o sea, cómo la universidad explicitamos el aporte al desarrollo sostenible de la región y del país
ya no hay vuelta atrás. O sea, más allá del cliché del cambio climático, que es evidente, las instituciones de educación superior cada vez están más comprometidas con un desarrollo sostenible y nosotros estamos comenzando a dar pasos importantes en la materia, y creo que si queremos ser una universidad responsable, la sustentabilidad es fundamental. Muy bien, de esta forma terminamos una conversación que se podría haber alargado bastante más. Te agradecemos, Francisco de Ferrari, director de vinculación con el medio de la Universidad Católica Silva Enríquez. Muchas gracias por haber compartido este rato y muchas gracias también a todas y todos por escucharnos. Muchas gracias. Chao.